más, antes de avanzar con las noticias, con los titulares del día y con más entrevistas alrededor de lo que está sucediendo en la economía. Este gráfico del Leading Economic Indicator, del LEI, que nos marca siempre que la recesión está en el movimiento, sobre todo, de subida. De tal manera que tendríamos que empezar a ver un movimiento de recesión, fíjese la del coronavirus, un movimiento de recuperación para desinvertir curvas. No se está produciendo ese movimiento. El último dato en octubre cayó un 0,8% intermensual. Es esta puntita de aquí del final del gráfico que nos marca un territorio en negativo. Profundamente negativo, está en el menos 7,6%, en territorio de recesión, pero no en territorio, como sí parecía empezar a verse, de desinversión de la curva, de tal manera que esa desinversión, empujando a los leading indicators, nos estarían diciendo que el movimiento de recesión está llegando de una manera clara con el movimiento de desinversión. Miren el siguiente gráfico, que nos marca también esta mañana de qué manera la inflación en términos mensuales estaría marcando el 3,2%. Había mucho gap entonces, hace 2 meses, 3 meses, entre la inflación que daba el gobierno, en este caso 3,2%, y la inflación en tiempo real, la Truflation, que nos está marcando este indicador. ¿Qué es lo que nos estaría poniendo encima de la mesa? Un movimiento en el que se están acortando los ratios de distancia entre la que da el gobierno y la que va viendo Truflation. ¿Qué significa? Nos estamos quedando en el 3%. El más alto más tiempo es necesario, como poco, para volver al 2%, porque ya no hay fuerza desinflacionaria en los últimos datos y nos estamos acercando a la tasa, al tipo, al ratio que nos está marcando ahora mismo el gobierno estadounidense. Es decir, ya no hay fuerza desinflacionaria. Esta fuerza ya se ha perdido. Estamos en un movimiento de volver a caer, pero después de haber recuperado. Estamos otra vez en el 3%. Y no, parece fácil, como pueden ver aquí, que cuando se está en el 2% no haya una fuerza inflacionaria. Pero fíjense, porque hay una nueva utilidad que pone el gráfico de Truflation, miren el siguiente gráfico, que nos marca la inflación acumulada. Aquello de no está bajando la inflación, está dejando de subir, pero sobre unos términos salvajes. Esta es la inflación desde enero de 2020 acumulada por un hogar en Estados Unidos. 23,54%. O a usted le han subido el sueldo un 23,54% desde el coronavirus, o usted tiene una erosión en su presupuesto familiar, pero salvaje. Imagínense una empresa que no puede transmitir costes inflacionarios al cliente. ¿Puede reducir casi un 25% el margen de la compañía? 23,54%. Esta es la inflación acumulada que tenemos en esta fotografía. Esta es la inflación acumulada que está viviendo Estados Unidos y, por supuesto, Europa, donde, por ejemplo, en Reino Unido este dato es superior al 30%. Y, por supuesto, en España, donde nos siguen diciendo que la inflación cae. No, no cae, deja de subir, pero claro, empieza a subir menos desde esos términos, lo cual es una auténtica salvajada. Inflación acumulada desde enero de 2020, 23,54%. Aquí hay un movimiento de las élites y de los gobiernos para darle un bocado al bolsillo del contribuyente a cambio de una reducción de deuda que calme la tensión de deuda que estábamos viviendo. Pero de una manera salvaje, 23,54%. Es la inflación acumulada en Estados Unidos desde enero de 2020. Es más del 30% en Reino Unido. Es prácticamente más del 30% en casi toda Europa. Es una salvajada. Que no le tomen el pelo. La inflación no está bajando. Se está conteniendo desde máximos. Desde un subidón espectacular del 23,54% en Estados Unidos. Miren el siguiente gráfico, porque tenemos siempre dosis, ¿no?, de realidad aumentada, pero en el sentido de las sanciones de la guerra de Ucrania. ¿De qué manera las sanciones a Rusia, en el fondo, mucho de boquita, poco de acto? Gráfico de IF, países bálticos que apoyan enérgicamente a Ucrania en su lucha contra Rusia, pero cuando se trata de hacer lo que tienen que hacer, las cosas no van muy bien. Las exportaciones directas a Rusia y las indirectas a través de Asia Central, en el fondo, nunca cayeron en la Unión Europea. Y las palabras, en el fondo, solo cuentan cuando de verdad los actos van relacionados con esas palabras. Lituania, Letonia, Estonia, en un comportamiento en el que las exportaciones a Rusia siguen altas, no están en cero y siguen siendo la puerta de entrada para Rusia
de determinados productos. Lo hemos visto en Kirguistán con, por ejemplo, movimientos a través del sector automoción. Miren lo que está sucediendo con entradas, sobre todo de Europa hacia aquí, para que desde aquí se llegue, sobre todo al entorno de Rusia. Hay que hablar sin tomarle el pelo al ciudadano. Si tú quieres estar en contra de lo que está haciendo Rusia en Ucrania, lo que no puedes tener es esta doble moral. Y si la tienes, entonces tus palabras valen lo mismo que un papel mojado. Miren el siguiente gráfico. Quien no tiene ningún problema en decirlo es Turquía, que es que además le importa un comino. Los países occidentales tienen grandes desviaciones comerciales hacia Asia Central para desde Asia Central volver otra vez a Rusia. Los turcos les da lo mismo, a Erdogan les da igual. Las exportaciones directas a Rusia están incluso aumentando. Y a través de Asia Central están también aumentando. De tal manera que Turquía, que es otra historia distinta, está viendo cómo las exportaciones directas a Rusia suben y mucho, y además el desvío del comercio a través de Asia Central también sigue aumentando masivamente. ¿Por qué? Porque ha visto que tiene ahí una oportunidad de desarrollo económico descomunal en la relación con Rusia. Que no le importa nada, pero por lo menos no es un cínico económico. Hablando, 8:49 de la mañana,